qué hace usted en ese momento cuando ve la televisión al presidente? Bueno, la sorpresa y el momento que genera una tensión, una medida de esta naturaleza. Una vez que concluyó, en un momento bajé y fui al despacho del presidente, que esta vez el edecán me dice, sí puede pasar. Ya. ¿Y qué le dice Le pregunto usted? al presidente, ¿qué hizo, presidente? Y bueno, el presidente me quedó mirando, un poco casi perturbado, y no alcancé a escuchar la respuesta concreta que me habría dado, o me dio. Y bueno, observándole, dado el momento tenso, pasé a retirarme. Luego de eso, ¿qué hace usted? Bueno, hemos salido hacia la parte del pasillo, donde todos estaban conmocionados, un poco alborotados, militares, policías, personal de servicio, y que incluso debo testimoniar, el jefe de la Casa Militar empezó a tener una preocupación y lanzaron una preocupación que aparentemente el presidente no había salido de Palacio, que se había guarecido en un ambiente de la residencia presidencial, algo que motivó en ese momento, sin conversar, mirándonos situaciones de mayor tensión. Entonces él, con una preocupación tan natural, y de igual manera en mi parte, es una situación ya humana, Como que que se había trasciende cualquier encerrado tipo. en un ambiente. Por supuesto, pensando en lo que cualquiera podría pensar. Gracias por venir, señor Mendieta. Gracias a usted. ¿Qué fue lo que pasó exactamente el miércoles 7 de diciembre para que el expresidente Castillo haga lo que hizo, cometiendo finalmente uno o más delitos? Mire, yo quiero testimoniar ante el país y ante todos que los acuerdos previos que habíamos tomado con el presidente Castillo la noche anterior, martes, era su presentación ante el Congreso a las 3 de la tarde con un texto de defensa, como correspondía, por la moción, la tercera de vacancia que se estaba solicitando. Y también se acordó la participación, luego de su intervención, de los dos asesores legales que él siempre ha tenido, uno de carácter constitucional y el otro en los ámbitos de carácter penal. Y también, de igual manera, hasta se acreditó a algunos ministros que iban a darle un nivel de mayor fundamento y desarrollo a temáticas muy puntuales que se habían estudiado para demostrar la inviabilidad de esta tercera moción de vacancia. Eso fue el martes. Y eso fue el martes a la noche, incluso hemos trabajado en mi gabinete como hasta las 11 de la noche, integrando los acuerdos y los párrafos, los pensamientos, las técnicas y consideraciones de su exposición compartidas por consenso y aceptadas por él. El día de ayer, miércoles, a tempranas horas, desde mi pequeña biblioteca que yo tengo en mi domicilio, le envié como a las 8:45 el texto final. Él me responde y me dice, no logro bajarlo. Le indico yo por WhatsApp, ábralo, presidente, y lo va a leer. Y le expliqué que yo haría una impresión de los textos como cada vez que me ha correspondido para hacérselo llegar. Claro. Más o menos a las 11, 20 y tantos minutos, Sí. le envío el texto final, porque también trabajamos las partes de redacción y los estilos, cómo se presentan para que el presidente haga la lectura adecuada. O sea, entre las 8:45 de la mañana y las 11:20 de la mañana, ustedes estuvieron virtualmente trabajando el texto que leería en el Congreso. En efecto, dándole ya simplemente cuestiones de forma y estructurando como siempre se suele presentar para que él haga la exposición que corresponde. El texto de la defensa presentación a las 3 de la tarde. en el efecto. Congreso por la vacancia. En efecto. Ya. Y usted lo hizo virtualmente. O sea, usted Y estaba también en se su lo estudio. llevé físicamente. No lo llegué a entregar al presidente porque el edecán, porque para entrar al local y a entrevistarse con el presidente siempre hay un protocolo. El edecán siempre media y hace la consulta si nos puede recibir o no. Claro. A un jefe de gabinete técnico de asesores o a cualquier ministro o a cualquier invitado que él a veces recibía. ¿A qué hora Ese llegó es el usted? protocolo. Más o menos debe haber llegado cerca a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sí, Ah, ya, 10 eso de es la lo que mañana. calculo. Ya. Entonces, el presidente entre las 8:45 de ayer que no. Y es importante no que estuvo. destaque lo siguiente. Dígame. Cuando me entrevisto con el edecán, le digo, por favor, me dice, está ocupado, haga la entrega, por favor, de este texto, que es su texto de defensa, para las 3 de la tarde. Él entró y sale y me dice, lo ha dejado en un costado del escritorio y me ha dicho que una vez que termina su diálogo, lo va a llamar. Y me retiré a mi ¿Diálogo oficina. ¿Con quién? No hubo especificaciones de parte del No edecán. sabía usted con quién Tampoco yo estaba. sabía ni le pregunté, porque en ese momento para mí era innecesario hacerlo, como tampoco nunca lo he hecho. A veces siempre me han dado respuesta, ¿sabe qué? Espere un momento, está en atención a terceros, ¿no? Así es. Usted imaginaba que estaba despachando alguna otra cosa. Por supuesto. A las 11:20 le entrega el texto final. Más o menos 11:27, algo así. 11:27. Sí, Para sí. esa hora, según mis apuntes, ya había llegado el gabinete. ¿Usted vio algún ministro a esa hora?
Claro, hubieron algunos ministros que al parecer habían sido convocados por la presidenta del Consejo de Ministros, Sí. y en el caso de mi responsabilidad yo tenía la conversación con los ministros encargados de dar el perfilamiento del texto, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y en qué momento usted se entera de que la estrategia viraba radicalmente y que se iba a disolver el Congreso? Bueno, esos 180 grados de cambio que sorprendió a todo el país y a nosotros mismos. Yo estaba en mi oficina Ya. y fue notificado, me dicen, ¿está escuchando usted el discurso del presidente, mensaje a la nación? Yo no conocía, porque cuando yo me dedico a revisar algunos textos que tienen que ver con los temas de seguimiento de gestión, no estoy con el televisor prendido. Tuve que prender y escuché toditito el discurso del presidente, que había dado un vuelco total a los acuerdos previos, a los documentos centrales que se le habían participado y a la línea de defensa de su no vacancia, Claro, dentro de un Estado constitucional de derecho, y haciendo las argumentaciones que correspondían, ajustados siempre a derecho. Ahí está el documento que en cualquier momento pueden conocerlo cualquier periodista o quien necesite conocerlo. sí, nos gustaría. ¿Y qué hace usted en ese momento cuando ve la televisión al presidente? Bueno, la sorpresa y el momento que genera una tensión, una medida de esta naturaleza. Una vez que concluyó, en un momento bajé y fui al despacho del presidente, que esta vez el edecán me dice, sí puede pasar. Ya. ¿Y qué le dice Le usted? pregunto al presidente, ¿qué hizo, presidente? Y bueno, el presidente me quedó mirando, un poco casi perturbado, y no alcancé a escuchar la respuesta concreta que me habría dado o me dio. Y bueno, observándole, dado el momento tenso, pasé a retirarme, y eso es lo que hice. O sea, cuando usted le pregunta qué ha hecho presidente, Sí. él no logra Él a dejarse veces entender. tenía un estilo de hablar con voz muy baja, como ustedes lo deben haber percibido, a veces voz un poco media, alta, y a veces muy baja. Esta vez fue muy baja. No le Y entendió bueno, nada. la distancia es más o menos así como la que estamos yo y usted, ¿no? Ajá. Pero no le Entonces, entendió qué cosa le no, respondió. pero fue muy laxo también la Ya. respuesta. Y después Y de eso, ¿qué inmediatamente yo pasé a retirarme. hizo? Ya. Eso fue mi reacción. O sea, usted en ningún momento sabía de este discurso. No, en absoluto, no conocíamos en absoluto de un discurso alternativo para ese horario de la mañana y con las características que todo el país conoció. Ajá. ¿Quién lo escribió, quién lo redactó? Lo desconocemos. Todos hemos sido sorprendidos. Y en segundo lugar, es bueno decirlo, ¿qué motivos le llevó al presidente a hacer un cambio tan brusco de una intentona de ruptura del Estado constitucional de derecho? Solo él lo sabrá. En todo caso, le explicará en su debido momento a quienes corresponde hacer las preguntas, y lo explicará al país a través de ellos, ¿no? Claro, pero digamos, cuando usted le dice qué ha hecho presidente, él dice algo, balbucea, ininteligible. Yo puedo pensar de que recién estaba dándose cuenta del grasísimo error que había cometido, ¿no? Como es natural. Así. Imagínense, un cambio de 180 grados de un momento a otro, un cambio tan disruptivo, para entendernos mejor. O sea, lo vio básicamente obviamente el sombrío. impacto emocional que en uno Usted. genera una situación de ese tipo. No, claro. Póngase usted en una situación así, ¿no? No, Imagínese. no, Y bueno, imagínese. él lo ha experimentado. Pero bueno, eso es el testimonio, y le digo al país que eso es lo que ha ocurrido. ¿Quién estaba con el presidente cuando hizo lo que hizo? Bueno, no he logrado identificar, hubieron algunas personas en el lado derecho ya cuando yo salgo, y sí lo encontré, porque estaba próximo a la puerta, al ministro de Defensa, ¿no? El señor Bobbio. Sí. Y que él puede haber tenido algún tipo de No lo puedo injerencia. aseverar, porque No. también pudo haber entrado después del discurso, no lo sé. Pudo haber estado, tampoco lo sé, no lo puedo afirmar. Ajá. Lo real es que a la hora que yo salía, por estar pegado a la puerta de salida, lo observé, incluso me acerco y le digo, ¿usted conoce esto? ¿Conocía? Me miró, no me dio respuesta y salí, porque realmente la relación con el ministro de Defensa no hemos tenido la oportunidad de interactuar. Perdón, no hemos tenido mucha oportunidad. Usted- 2 días, creo, de ministro. ¿no? Ajá. Usted era muy cercano al presidente, por lo menos eso es lo que se veía y esa es la información que se transmitía. Y eso justamente hace desconcertante que él haya tomado esta decisión con un grupo tan pequeño que nadie logra identificar. Claro, yo le digo, ¿no? El trabajo del gabinete técnico no siempre era estar permanentemente con el presidente. Eso es lo que de repente es una percepción equivocada de afuera. Era ocasional, como debe ser, las veces que me requería, las veces que yo tocaba la puerta para iniciativas, para consultas y también para rendimiento de información respecto a ciertas temáticas de los trabajos sectoriales que impulsaba mi gabinete, que él tenía que conocerlo. Algunas conformidades de algunas iniciativas que él ponía en consulta, que venían de los sectores, como es el trabajo técnico de un pequeño gabinete compuesto por muy pocas personas. Cuando usted sale del despacho, entonces, ¿a dónde se va? Porque A mi oficina, retorno a mi oficina. y siguió haciendo su trabajo Bueno, dése normal, cuenta ¿o? que la situación era una situación normal, No, pues. rutinaria,
todo era ya muy irregular, ya generaba una tensión tremendo, un discurso de la naturaleza que todo el país se impactó. Ajá. Y ahí nomás, en poco momento, vemos al presidente que empieza a salir. Dan informaciones que el presidente salía de Palacio. Con sus cosas y su familia. Bueno, es lo que hemos visto ante el país por la televisión. Yo mismo lo he visto por la televisión. ¿Y luego de eso qué hace usted? Bueno, hemos salido hacia la parte del pasillo, donde todos estaban conmocionados, un poco alborotados, militares, policías, personal de servicio, y que incluso debo testimoniar, el jefe de la Casa Militar empezó a tener una preocupación, el general Mariscal, es su apellido, o su nombre quizás, no he tratado mucho con él, y lanzaron una preocupación que aparentemente el presidente no había salido de Palacio, que se había guarecido en un ambiente de la residencia presidencial. Algo que motivó en ese momento, sin conversar, mirándonos situaciones de mayor tensión. Entonces él, con una preocupación tan natural, y de igual manera en mi parte, es una situación ya humana, Como que que se había trasciende cualquier encerrado tipo. en un ambiente. Por supuesto, pensando en lo que cualquiera podría pensar, ¿me acompaña, señor Mendieta, para verificar? Bueno, usted tiene autoridad aquí de abrir locales, porque el jefe de la Casa Militar custodia todo el local. Lo acompañé. Él dio la orden para que le abran la puerta y llegamos hasta el ambiente que supuestamente estaba encerrado el presidente y no era tal cosa. Estaba el personal de servicio. Primera vez que yo entraba a la residencia presidencial. Entonces, nunca ¿dónde antes estaba el había presidente en ese momento? No, ¿Ya no, se no, había no. ido? Después hubo una confirmación que efectivamente por la televisión se veía que el presidente sale, ¿no? Aunque creo que no se pone que se embarcó, pero salía. Sí, salía. Así salía. es, ¿no? Y por eso que se generó este tipo de alarma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Ahora, pero la carta del golpe o de la disolución del Congreso, para ser más exacto, ya estaba en la baraja del gobierno. ¿Usted es consciente de eso? No, no, en absoluto nunca. Nunca. Yo debo decirles al país, jamás se le pasó al presidente, a ningún ministro, a ningún asesor, ni a ningún asesor legal recomendar al presidente un cierre del Congreso. Jamás. Eso no lo digo tan solo por enfatizar, dado los sucesos. Están escritos en documentos, está la expresión y los documentos entregados a la OEA. Es más, en las conversaciones que se han hecho con la Conferencia Episcopal en su sede y con diversas instituciones y actores que el presidente consultaba, llamaba, buscando un nivel de un pacto de gobernabilidad para que haya estabilidad en el país. Las recomendaciones del gabinete técnico, de los ministros y de todos, era buscar un nivel de estabilidad, de gobernabilidad, pactar políticamente, de manera programática con el Congreso, con los grupos parlamentarios, lo que hoy en día recomiendo que lo haga la actual presidenta. Aparte, me parece que sería un acierto. Pero el acta del Consejo de Ministros que se hizo pública y notoria señala que la renuncia y la crisis del gabinete Torres era considerado para el Ejecutivo como la primera bala o la bala de plata y la censura, que una segunda implicaba la disolución. Como ustedes conocen, A eso me refiero. el gabinete, en este caso el Consejo de Ministros que acordaron, lo han hecho en búsqueda sencillamente de un equilibrio de poderes. Y lo han hecho fundamentalmente por derogar una ley que le quita a la población el derecho a tener participaciones de democracia directa, de elección directa, por temas incluso que son de políticas o de trascendencia para el Estado. Claro, entonces, ya estaba eso como un gabinete rechazado, perfecto. Iban por la segunda negatoria de la confianza. Bueno, pero no ha habido el hecho. ¿En qué momento? No, me Es una refiero que afirmación era, suya. claro, deducida a partir de lo que usted está Es señalando. una deducción muy ligera. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque para no usted sí no ha fue la existido ningún negatoria. hecho. No, Porque imagínese. claro, pero iba, en ese plan, iba. ¿Me permite darle un supuesto? A ver. Si hubiera deseado el Ejecutivo hacer una presentación de una segunda cuestión de confianza, hubiera sido muy fácil estructurar un acuerdo y presentar otra cuestión de confianza. No lo hicieron. Tiempo ha habido. Espacio ha No, habido. hicieron la barbaridad de ayer. No, discúlpenme. Es que usted está comparando dos hechos completamente distintos. Uno, No, el objetivo ¿me permite? era, sí, pero déjeme agregarle A ver, algo más. escucho. El objetivo, me queda claro, era constitucionalmente disolver el Congreso. No. Usted está equivocado. Discúlpeme, con todo respeto le digo. Es una suposición Tengo suya derecho muy a interpretar pero por a partir supuesto, de lo que usted está diciendo. Usted tiene derecho a interpretar y a equivocarse. Sí, y en o todo no. caso, y los hechos O le dicen no. que está equivocado. Porque no ha habido un Claro, hecho es que ya no fáctico. hubo tiempo, pues, No, porque salió el presidente ayer con la No, en chambonada que hizo. absoluto. Mire usted, discúlpeme, usted como buen periodista tiene que creer y este testimonio que le estoy brindando y las pruebas existen. A las 11 de la noche más o menos, el presidente de 10 a 11 dio un mensaje muy coloquial, no fue un mensaje clásico. Esa línea expresaba el acuerdo de aquella noche con sus asesores legales, los ministros que participaron y este jefe del gabinete técnico.
Y el documento que yo le testimonio, que estuvo en poder del presidente, tanto electrónicamente como físicamente, entregado por el EDECAN, existen. Y eso es probado. Y el contenido es completamente distinto a lo que cualquiera podría afirmar, o como el caso que usted está afirmando, que de ahí podría haber venido una segunda pedido de cuestión de confianza, que es inexistente. Lo que sí existe Claro, no en ese sucedió, contenido pues, no sucedió. es defenderse de una moción de vacancia, con criterios fundados en la Constitución, con jurisprudencias y con principios de derecho. La inocencia en nuestro país se presume. Si yo lo acuso a usted, yo tengo que probar que usted lo estoy probando porque lo acuso. No le tengo que exigir que usted pruebe su inocencia. Y yo creo que eso es parte del derecho, y el derecho tiene que estar de pie, no nunca al revés. El testimonio, y eso es lo que, por ejemplo, ha venido estructurado en la defensa del ¿El presidente testimonio de Castillo. Salatiel Marrufo fue fulminante para el presidente? No lo creo, porque el mensaje que él ha dado ha sido bien claro en la noche anterior, y ya creo que él había expuesto algunos conceptos que después ha desarrollado el día siguiente. Yo no le podría decir que pudo haber sido fulminante, porque fíjese usted... ¿Cuál es su opinión? El tema del señor Marrufo no lo he escuchado mucho, porque yo he estado ¿No? Bueno, del día de ayer no he escuchado mucho las 9 declaraciones. Bueno, luego me he enterado, pero yo... Una parte para Marrufo, otra No, parte yo para dificulto. Heiner Alvarado y otra para el presidente. Pero ¿sabe qué? Todo eso tiene que aportarse pruebas. No es de que yo sea incrédulo o pretenda ser incrédulo, porque las coincidencias de las fechas, tal como se han desarrollado bien cercano a la tercera moción de vacancia. Obviamente cualquiera podría decir también, qué raro que esto ocurra de manera convergente. Sin embargo, los hechos están ahí. O sea, ¿usted cree que el presidente no recibió un sol? Bueno, tendrán que probarse, y en todo caso él tendrá que admitirlo si se le prueba, y él tendrá en todo caso que reconocerlo, más allá que haya unas O pruebas. sea, ¿usted cree que el presidente es inocente? Bueno, usted sabe, bueno, yo hasta el momento puedo decir que el presidente no tiene una prueba fehaciente que haya cometido delito, porque hasta el momento son habría, podría, y no existen conectores que lo vinculen a que él haya tenido una decisión de hecho doloso. Y lo digo por la sustentación que lo sostienen los defensores técnicos legales, como el colega Benji Espinosa y Eduardo Pachas, que creo que usted lo ha entrevistado tantas veces, y han sustentado con solvencia cuáles son los puntos de la defensa técnica y los fundamentos. ¿Va a visitar usted al expresidente Castillo? ¿Por qué no? En cualquier momento yo podría visitar al presidente Castillo, porque en primer lugar yo tengo que reconocer la confianza que me brindó, más allá de los hechos tan disruptivos que ha generado, más allá del disloque político que ha generado el país, y que de alguna otra manera ha truncado la posibilidad de seguir creciendo en mejora de gestión. Luis Mendieta ha sido jefe del gabinete técnico durante el gobierno del presidente Castillo y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, señor Mendieta, por esta conversación. Muchas gracias a usted, señor periodista.